La película El Ciudadano de Kane es considerado uno de los clásicos imprescindibles del cine, debido al uso de técnicas avanzadas y revolucionarias para la época. Es del director Orson Welles y se estrenó el 1 de mayo de 1941. Este film, mediante la composición de los planos, el uso de ángulos, los movimientos de cámara y el montaje, logra marcar un antes y un después en el cine de Hollywood. En este video vamos a hablar específicamente de la perspectiva, la profundidad de campo y los planos tomando como ejemplo esta película. Perspectiva. La definición nos dice que perspectiva es la manera de representar uno o varios objetos sobre una superficie plana, de tal forma que da una idea clara de la posición, volumen y situación que ocupan en el espacio con respecto al ojo del observador. En las películas esto se ve evidenciado mediante la composición, donde podemos observar que a partir de un punto de fuga se da una sensación de profundidad con las líneas guía. Estas pueden estar físicamente marcadas o sugeridas en el entorno de la composición del plano. Son un poderoso aliado a la hora de dirigir la atención del espectador. Existen 4 tipos de perspectiva: la perspectiva paralela, la perspectiva oblicua, la perspectiva aérea y la perspectiva de importancia. Profundidad de campo. Terence John Marner, en su libro Cómo dirigir cine, define la profundidad de campo como la zona nítida en profundidad que se obtiene en la imagen definitiva. La profundidad del campo depende de un número variable de factores, como la distancia focal de las lentes, la apertura angular dispuesta y la apertura que media entre la lente y el objeto. Mientras mayor sea la distancia focal, va a ser mucho menor la profundidad del campo, y así se aislarán los fondos. Mientras menor sea nuestra distancia focal, mayor será la profundidad de campo. Orson Welles, en su película, utiliza un lente angular para poder definir y enfocar bien las escenas. Es por esto que para mostrar la profundidad de campo, él compone el plano en una estructura triangular donde observamos el primer plano, el plano medio y el fondo al mismo tiempo. Plano. Gutiérrez Espada, en su libro Narrativa fílmica, entiende por plano el tamaño o espacio aparente que ocupa una figura, objeto, persona dentro de la pantalla, es decir, la cantidad, porción de espacio encuadrado por la cámara. Este tamaño depende de los siguientes factores: el tamaño real de las figuras, de la distancia real entre figuras y de la longitud focal del objetivo que se utiliza. Existen varios tipos de planos, como el gran plano general, el plano conjunto, el plano entero, el plano americano, el plano medio, el primer plano, el primerísimo primer plano y el plano de talla. Por ejemplo, en esta escena, mediante un movimiento de cámara llamado traveling out, el plano se va haciendo cada vez más grande, yendo desde el plano medio, pasando por el plano americano hasta el plano entero, el plano conjunto, el plano general y finalizando con un gran plano general. Muchas gracias.